Tan solo llevamos 8 jornadas de liga, pero son varios los jugadores que no han empezado con buen pie en este arranque. Hoy analizamos en el Rincón de la Afición cuáles son algunos de sus nombres. Bienvenidos al Rincón de la Afición, yo soy Daniel Sánchez y me acompañan un día más Alejandro Romero, Pablo Almohalla y Daniel Borguero. ¿Qué tal, chicos? Venimos a dar leña a los jugadores. La verdad, con cariño siempre un poquito de debate, ¿no? Análisis, pero siempre desde el respeto. Como decían en la presentación, vamos a analizar los jugadores que están dejando un poco a deber en este arranque liguero y para comenzar, vamos ya directamente al grano. Alex, ¿cuál es tu primer jugador? Empiezo yo con la máxima exponencia de esto. De hecho, aquí le hemos criticado mucho, yo creo que merecidamente, que es Rodrigo Riquelme. Su inicio de temporada está siendo, es que no diría decepcionante porque lo hemos hablado antes y ¿qué te puedes esperar de un jugador que ha empezado tan mal toda su carrera? Pero bueno, le estoy pegando palos porque yo creo que se lo merece. Lleva una asistencia, ha estado de titular en muchísimos partidos. Yo creo que no aporta desborde, tampoco aporta lo que esperábamos de que se metiese como un falso mediapunta por dentro y golpease, porque golpeo, eso sí que lo tiene. Sí. Y al final no le estamos viendo nada. De hecho, empezó como titular en la banda izquierda y en cuanto ha llegado a Abdes, que no está rascando bola, para mí me parece un jugador que es una eterna promesa, que siguen pasando las temporadas y todavía no encuentra su lugar en el mundo. Yo pensaba que el Betis no me convencía mucho y se está viendo que no está siendo su lugar, así que no sé. Dentro de lo que ha sido siempre Rodrigo Riquelme, el mejor nivel que le hemos visto fue en el Girona, precisamente. Fueron 5 goles. Donde era un jugador más o menos de alguna categoría que podías decir, puede jugar en un equipo de primera división, ser titular, pero estamos viendo que Abde, en cuanto ha llegado, la comida de la tostada y al final tampoco demostró en el Atlético de Madrid ser un futbolista que te pudiese dar un nivel alto y desde luego que estamos viendo que ha sido una de las grandes decisiones de esta temporada. Sí, encima no es un jugador que te aporte demasiadas cifras. Decías tú que la mejor temporada eran 5 goles y bueno, sí, lo dicho, empezó de titular, pero la verdad que entre que él está mal y Abde está ahora mismo con un avión, porque si a lo mejor Abde estuviese como la temporada anterior, habría algo más de debate por lo que te puede aportar, pero es que yo creo que no hay debate alguno. De hecho, el otro día le pusieron de media punta y ni con esas. Sinceramente no pienso que sea tan mal futbolista como he hablado de él, porque he sido muy duro, pero es que no le termino de ver nunca. Creo que tiene cualidades y tiene un buen golpeo. Tampoco es el jugador más veloz, pero justo con el fichaje de Junior Firpo y con cómo tira la banda izquierda el Betis, es que creo que era ideal. Al final no está proponiendo nada distinto a lo que te puede aportar Abde, que es todo lo contrario, es un torbellino. Sí, en el Atleti pues a lo mejor el contexto no era el idóneo, pero yo creo que en el Betis sí, y no lo está sabiendo. Y se han pagado 8 millones por el 50%. Sí, para la verdad que es una barbaridad. Sí. Pues vamos con el siguiente jugador, Pablo. Yo, por otro lado, estoy sorprendido de que vaya a decir esto porque el año pasado era uno de los futbolistas que más me gustaban en Primera División, pero yo, si hay que hablar de Óscar Mingueza, hay que hablar de un futbolista que de alguna manera ha bajado muchísimo el nivel. Creo, primero, cabe decir, a partir de las rotaciones de Giraldez, entiendo que es difícil que un futbolista pueda demostrar su mejor nivel si no tiene muchos minutos. Óscar Mingueza estaba acostumbrado la temporada pasada a ser intocable dentro del esquema de Giraldez, pero sí que es verdad que tengo por aquí apuntado que venía, por ejemplo, de cifras de hacer 5 balones recuperados por partido a 2, y al final yo creo que estamos viendo que incluso el Celta ha cambiado su forma de jugar porque no tiene esa profundidad con Óscar. El otro día con el Atlético de Madrid, Borja Iglesias es el futbolista que te permitía bajar la pelota y no apostar por ese juego tan directo que tienen antes en profundidad. Sí, y además era un jugador que se había sentado en la selección, cosa que tiene bastante mérito y ha decaído tanto su nivel que el seleccionador no lo ha llevado. Me parece muy importante el papel que tienen los carrileros en el esquema de Claudio Giraldez, y una de las razones de este bajón que ha sufrido el Celta puede ser que esos carrileros, tanto Carreira como Mingueza, no te están aportando tanto como la temporada pasada. Yo creo que en este caso el papel de Mingueza va un poco de la mano con el nivel del Celta. Si en un estilo tan predeterminado ya y en un contexto en el que cuadras tanto no funciona, yo creo que Mingueza tampoco. De hecho, si hablamos de carrileros, yo creo que el mejor está siendo Javi Rueda, que ha sido la sensación en ese carrilero. Yo no creo que haya sido tanto Mingueza la consecuencia del mal juego del Celta, sino una de las causas, porque creo que ha estado mal en ataque, en defensa no ha terminado de aportar todo lo que se esperaba y ha tenido días en los que ha podido brillar, como contra el Rayo Vallecano o el Girona, que es un fútbol que le juegan de tú a tú al Celta, y ni aún así ha conseguido proponer lo que vimos el año pasado. Era un jugador que sumaba cifras, ahora ni eso, solo una asistencia. No sé, yo creo que tiene que ser un jugador mucho más eléctrico, que aporte mucho más al Celta, y no lo estamos terminando de ver. De hecho, en contraposición con este arranque, el pasado arranque de Liga fue escandaloso, de incluso sumar bastantes cifras. Y yo creo que ya con este inicio de temporada se ha quitado muchas de las posibilidades que tenía para ir al Mundial, si es que existían. A no ser que haya lesiones, retome el vuelo. Bueno, yo recuerdo que para el 11 de la temporada pasada, de toda la temporada, hablamos de meterle en el lateral. O sea, estamos hablando de un bajón muy... Y encima es un lateral polivalente. O sea, por eso he dicho que me sorprendía que estuviese hablando. Vale, pues en mi caso voy a apostar por otro lateral, en este caso el lateral del Rayo, Ratiu, que si decía que me parece muy importante el papel de los laterales en el juego de Giraldez, en el de Íñigo Pérez más de lo mismo. De hecho, estamos viendo a Pep Chavarría, que le hemos metido como una de las mejores irrupciones de la liga,
y Ratio en contraposición está teniendo minutos bastante malos. La temporada pasada fueron 36 partidos, 2 goles y 3 asistencias, pero te aportaba muchísimo más, sobre todo en un aspecto ofensivo en el que el Rayo tiene un debe, ya lo hablamos en las notas, que no tiene un delantero que te marque muchos goles, por lo que el papel de los laterales es muy importante y para mí el bajón de Ratio es bastante considerable. Yo no sé si es tanto su nivel real lo que habíamos visto la temporada pasada y por eso este año Pues ese bajón. Yo creo que sí lo es. Yo creo que no era tan futbolista, sino que se vio en un Rayo con una dinámica tan positiva que le hizo brillar. Al final, el último partido que tuvo contra el Real, quiero decir que me gustó, Andrei Ratio, pero los últimos sí que es verdad que le hemos visto no ser tan vertical, no proponer tanto como intentaba antes. Quizás ha quedado un poco opacado también por el nivel de Chavarría, pero yo creo que Andrei Ratio no es ese futbolista tan top como la temporada pasada. Yo creo que sí que lo es porque, a ver, la dinámica pues es la dinámica, pero las cualidades no mienten. Y al final Ratio es un lateral técnicamente solvente, podríamos decir, y físicamente es un avión. Es un Entonces, avión, sí. yo creo que eso sí que es real, que en otro contexto, en otra dinámica del Rayo, sí que podría brillar más. Pero lo que decías tú, si Chavarría está a este nivel, pues la verdad que te puede opacar. Yo creo que es el nombre propio del vídeo porque, a pesar de yo el año pasado incluso lo tenía a lo mejor entre los 3 mayores irrupciones de Pues primera sí, división, seguro. porque en el Rayo Vallecano estaba demostrando un nivel espectacular. Y estamos viendo, tengo miedo de que sea un one season wonder. Yo tengo Yo mucho no lo miedo creo. porque recordemos, este verano ha tenido pretendientes Claro. así, desde Sí, la sí. Premier League, desde Italia, incluso desde Villarreal. desde España, el Villarreal, incluso no para el Atlético de Madrid. Entonces, estamos viendo que el Rayo Vallecano está sobreviviendo a partir de la baja de Ratio, pero es un futbolista que deben recuperar porque se nota muchísimo en esa carrera del derecho como falta algo, falta chispa. Sí, sí, Respecto a eso que decías, ¿hasta qué punto le puede afectar pensar que se iba a ir durante todo el verano y al final quedarte a regañadientes? Es que Está eso ahí. no lo tenemos como un factor muchas veces Claro, en cuenta, puede pero serlo. yo creo que es muy importante. Claro, por eso para mí no es un one season wonder, espero. Sí, Ojalá sí. que no. Yo tengo aquí otro defensa, en este caso de la Real Sociedad, y es John Martín, que para mí yo creo que con la marcha de Nayef Aguer, que la verdad que siempre hemos dicho que nos ha gustado bastante porque le consideramos el mejor central la temporada pasada, creo que debía dar un paso adelante. Y sin embargo creo que los minutos que le hemos visto no han sido así. De En hecho la creo que defensa ha de ido la a Real, destiempo y no me ha gustado. En la defensa de la Real nadie ha dado un paso adelante desde que se ha ido Aguer. Te diría que podías haber puesto de excepción a cualquiera de los Sí, centrales o cualquiera de la defensa y me parece que tiene que recuperar ese nivel. Veremos si con Sergio Francisco o no, pero vamos, que en la Real hay que ver. Pero encima con Zubeldia, evidentemente no lo vas a mover, no vas a Sí. disputarle esa posición, pero claro, si el otro es Caletacar, yo creo que se te presupone por proyección que le puedas disputar esa posición, pues no lo está haciendo. O sea, realmente es más una decepción de que no haya dado el paso adelante. Correcto, Tenemos claro. que solo ha jugado un partido de titular, fue el partido contra el Español 2-2, luego no ha jugado ningún partido de la Liga. Yo estoy de acuerdo en que tendría que haber dado un paso adelante, son 19 años, pero yo creo que también es una consecuencia de que la Real no esté bien, entonces no puede probar tantos jugadores Sergio Francisco porque busca inmediatez. Es que Creo que si fuese tan bueno y estuviese haciendo tan buenos entrenamientos, jugaría, pero es que si ni ve eso Sergio Francisco es que algo está mal dentro del y si jugador. nos damos cuenta, yo creo que las dinámicas de los equipos responden casi siempre a todo. Porque Sí. quitando a Rodrigo Riquelme, tanto el Celta. Rayo está mal, el Celta está mal y la Real Sociedad está aún peor. Entonces yo creo que también puede Y cuando hemos hablado del vídeo de revelaciones de la Liga, que lo pueden ver en nuestro canal, es que todos los equipos que hemos Claro. dicho han empezado la temporada Sí, sí, de sí. 7 para arriba. Sí, pero hay jugadores que, aunque el equipo esté mal, pueden brillar. Y de hecho así es como salen adelante. Pero de momento estos jugadores no lo están consiguiendo. Así que Alex, vamos con tu segundo jugador. Pues hablando de un equipo que no está tan mal como parece, pero sí que es verdad que las sensaciones que nos ha dejado han sido muy frías, es Iñaki Williams. Creo que no está ofreciendo soluciones en el ataque del Athletic Club. Ante el mal nivel de Marouane y de Guruceta se le ha probado también en punta, no está aportando todo lo que necesita y yo creo que también puede ser que no esté Nico Williams en el otro costado, le damnifique un poco, pero sí que creo que Iñaki Williams tiene que aportar algo más al Athletic Club, tanto como Sin capitán, duda. como con lo que representa para una institución de este calibre. Oportunidades va a tener porque es un fijo en el esquema de Ernesto Valverde, como no puede ser de otra manera, y también capitán. El otro día marca ese penalti, tiene la mala suerte de lesionarse, pero yo creo que tiene que recuperar su mejor nivel más que nada porque es necesario. Estamos viendo que en ataque con la baja de Nico Williams hay muy poco que te pueda dar y sobre todo me preocupa el nivel que se está dando en San Mamés, que habitualmente era un feudo inquebrantable para muchísimos equipos de primera división, la amplia mayoría, 18, 19 equipos de primera división, que no conseguían durante mucho tiempo ganar en San Mamés. Y en este aspecto creo que Iñaki Williams, perder un líder y además a un delantero que suele tener cifras tampoco increíbles. Nunca ha sido un goleador. Nunca ha sido un goleador, pero hablamos de un delantero de 10, 15 goles que dentro de lo que cabe, cuidado, porque está muy bien, estamos viendo que lo hemos perdido y en este caso sí que estoy de acuerdo. Además, yo todavía no sé dónde rinde mejor, si en el extremo derecho o en el delantero, porque actualmente no sabemos quién es el delantero del Athletic, lo analizamos en el vídeo de las notas y yo no sé dónde rinde más. Además me ha sorprendido mucho este bajón porque venía de 2 temporadas en las que estaba siendo seña de este equipazo y yo creo que lo debería siendo, ya lo vimos que
todo lo que iba con su hermano, lo de Win, y yo esperaba mucho más de él esta temporada. De hecho, a ver, es un tema muy recurrente. Yo creo el tema de la delantera en el Bilbao, ya lo hablamos en el anterior, pero ante la falta de un 9, yo creo que Iñaki Williams sigue sin ser ese hombre. No, para mí. O sea, imposible. de hecho es que yo apostaría antes por Berenguer. A mí me gusta más por la banda derecha, al menos. No define como pide un 9 del Athletic Club. Creo también que tiene mucho que ver la falta de verticalidad de este Athletic Club con que Iñaki Williams no esté brillando, porque si bien veíamos que en San Mamés el año pasado era un correcalles los partidos, este año están siendo mucho más pausados, quiere tener el control Ernesto Valverde en campo rival, igual eso no le viene tan bien. Pero fíjate, es un poco, digamos, contradicción, porque por ejemplo Areso es un lateral que sube muchísimo a la banda, yo creo que los primeros partidos lo estamos viendo, y Jaureguizar no es ese centrocampista tan posicional, o sea, es un recuperador que presiona hacia adelante, sí. Entonces me sorprende un poco en ese sentido. Vamos con tu segundo nombre. Yo me duele, de verdad. ¿Qué día llevo hoy? Porque me está doliendo lo que estoy diciendo. Es decir, yo tenía a este futbolista como una de mis grandes estrellas, una de mis grandes irrupciones dentro de Primera División, y es Brian Zaragoza. Yo, sabéis que lo tengo en una estima altísima. Yo el nivel que estaba dando en el Osasuna, que dio ya en el Granada, que lo vimos hace temporadas, es un futbolista de unas cualidades extraordinarias. El Bayern de Múnich, que creo que tontos no son, lo cogieron cedido porque saben de las cualidades que tiene el futbolista, pero de nuevo, repito, dentro de un Celta que sabemos que no está bien y que las rotaciones no benefician a ningún futbolista cuando uno necesita minutos, no estamos viendo al mejor Brian Zaragoza. Y el otro día contra el Atlético de Madrid, me repito a los hechos, sale y prácticamente no toca bola cuando el Celta precisamente estaba atacando al Atlético de Madrid. No sé cómo lo veis y no sé si le pondría de titular para, de alguna manera, un jugador así necesita minutos. Creo que lo comenté en algún vídeo anterior, creo que en la llamada. El anterior de la nota, yo creo. Sí. Yo creo que venía a sustituir a Fer López y a Alfon, que son jugadores bastante distintos a lo que te puede aportar él, sobre todo en la banda, y no está entendiendo lo que le está pidiendo Giraldez. Además, no se atreve tanto a encarar, no sé si está bajo de confianza, pero no se está atreviendo como hacía la temporada pasada en el Sadar, y tiene que recuperarle Giraldez, porque a mí me parece un jugador muy válido para ambas competiciones. Sobre todo porque a lo mejor no está entendiendo tanto ese papel de que realmente el Celta no juega con extremos tan puros, es más una doble media punta, claro, sí. Eso es. Y yo creo, lo comenté en el anterior vídeo, aunque Yula no esté bien, creo que está entendiendo un poco mejor ese papel, y que Brian Zaragoza me está pareciendo un elemento más suelto dentro del sistema. Totalmente. Sin embargo, creo, coincido con Pablo, que a este tipo de jugadores creo que tienes que darle tiempo y confianza, porque son jugadores que se basan mucho en el estado de forma y de ánimo, y yo creo que por ahí, pues... Y ten en cuenta, o sea, desde aquí decimos ya, lo hemos repetido 1000 veces, que Giraldez como entrenador, yo no tengo ninguna objeción, pero si hay un equipo donde no puedes tener los minutos que necesitas para brillar, ese es el Celta de Vigo. La ruleta de Giraldez. Por acabar con el tema de Brian Zaragoza, he de decir que no es un jugador que yo piense que tenga el techo tan alto como un Bayern de Múnich. Últimas 2 temporadas que ha estado en la Liga, con el Granada creo que no llegó a los 6 goles, y con el Osasuna un gol. Acabó muy mal la temporada, yo recuerdo, en el Sadar, y es que me parece que lo que te puede ofrecer es un buen revulsivo y un buen jugador que de titular te puede dar cosas, te puede desordenar al rival, pero no es un jugador de números. Sí, o sea, pero... si los aficionados del Celta se esperaban que Brian Zaragoza llegase para dar números, yo creo que se equivocaban. Más que números, yo creo que fallamos al poner el enfoque en los goles. No es un futbolista goleador. Yo creo que más que nada es un desequilibrador. Sí. Y tampoco de forma de asistencia, pero entiendo que es un futbolista que lo que hace es también te atrae defensas. Al final es un jugador muy rápido, y creo que en el desborde hay muy pocos futbolistas como en Primera División en buen nivel, y es por lo que digo que al final también igual el sistema de los mediapuntas en un extremo le puede beneficiar. Yo creo que tampoco le beneficia, entonces. Pasar de Alfon, que son más factores más allá que lo que tiene Brian Zaragoza a nivel. Por cerrar con el tema de Brian, a lo mejor no sé si os parece, estableciendo un poco un símil, evidentemente ya Grealish es el mejor jugador, pero quizás hemos visto que Grealish en el City nunca ha sido ese líder, y Brian Zaragoza yo creo que ese nivel para el Bayern desde luego que no lo tiene. No. Entonces a lo mejor Brian Zaragoza es ese jugador de cabeza de ratón antes que cola de león. Correcto. Quizá pueda ir por ahí, así que Dani, ves con tu segundo nombre. Pues vamos con mi siguiente nombre, en este caso un jugador del FC Barcelona, Dani Olmo, es mi jugador. Empezó la temporada, como siempre, con lesiones, pero en el primer partido, 21 de septiembre, frente al Getafe, entró gol y asistencia. Poco después se lesionó Fermín y teníamos la esperanza de que Dani Olmo pudiera tener continuidad en el FC Barcelona. La está teniendo, no está teniendo lesiones, pero es que no está aportando nada. Prueba de todo esto es el partido del otro día frente al Sevilla, que es que no tiene influencia en el juego y el Barça lo está notando mucho. Es que es el día de la marmota. ¿Cuántas veces hemos hablado de que Dani Olmo hace un partidazo, empieza de titular al siguiente día, y luego Fermín hace un partidazo desde el banquillo, le quita el sitio? Es que es la vuelta esta, el típico meme, sí. Pero no estamos viendo su nivel en partidos que el Barça requiere de un media punta que transicione, que consiga encontrar a la segunda línea y que, bueno, a la segunda línea no, a los atacantes, porque contra el Paris Saint-Germain
tiene una clarísima. No consigue encontrar a Ferran Torres con asiduidad. Y contra el Sevilla, por favor. Es que juega los 90 minutos y yo creo que no da un pase bueno a los delanteros. Y yo creo que en el partido frente al PSG, prueba de todo esto también es que Flick le cambia. Y cuando Dani Olmo está bien, es un jugador que siempre tienes que tener en el campo y en este caso le cambian el 72. Yo creo que es frustrante para cualquier aficionado al fútbol, del fútbol, que tú, además de un equipo como el FC Barcelona, el mediapunta tiene que ser de las posiciones más importantes del equipo. Estamos viendo que si por algo se está caracterizando también el FC Barcelona es porque, como tú has dicho, en esa llegada a los 3/4 a la finalización, es que Dani Olmo muchas veces incluso desaparece del partido. Y eso no puede ocurrir. En ese caso, como yo soy amante de Fermín, yo creo que tendría que tener más minutos. Bueno, que yo creo que a mí me da bastante pena, porque tengo que deciros que soy un apasionado por Dani Olmo. Creo, de hecho, que en España creo que no, pero a lo mejor internacionalmente no tiene tanto nombre y sin embargo creo que es de los mejores 10 mediapuntas que hay en el mundo. A mí, de verdad, cuando Dani Olmo está bien, me parece que el Barça funciona mucho mejor. Sin embargo, no lo estamos viendo y tampoco está cumpliendo, quizá no cumple tan bien como podría hacerlo Fermín en esa presión que te lanza el mediapunta. No sé vosotros, pero yo creo que va a recuperar su nivel, al menos parte, pero me parece que peligra su participación, no en la convocatoria del Mundial, pero sí en los partidos. Cuidado con Dani Olmo, que puede chupar banquillo de Luis de la Fuente bastante tiempo. Según está Merino. Y por eso, precisamente en esos partidos tan atascados como el del Sevilla que comentabas tú, yo creo que ser ese tercer hombre que te permita girar, creo que es lo más positivo de Dani Olmo. Así que, si os parece, termino yo con mi segundo nombre y luego ponemos... Y soltamos. Claro, soltamos ya los otros nombres que teníamos. Yo en este caso tengo a Dani Raba, otro jugador muy vistoso, que no sé cómo lo veis, pero... Comenzó contando por lo menos Corberán con él. Tampoco creo que lo estuviésemos viendo al mejor nivel, pero a raíz de esa expulsión de Gallano Osasuna, absolutamente nada. Y por lo visto en la pretemporada tuvo un muy buen papel. Esto lo comentábamos en las notas, que fichajes como estos hicieron alzar las campanas al vuelo con el Valencia y que se pensara que podía subir, pero en este caso Dani Raba ha dado un paso para atrás respecto a su inicio de temporada y lo está notando mucho el conjunto Che. Yo creo que era una de las llegadas más significativas del Valencia este verano, también por el gran nivel que había demostrado en el Leganés. A pesar de que bajas en segunda división, yo creo que era el mejor futbolista y creo que también respondía a una necesidad en cuanto a posición que tenía el Valencia. Por tanto, estamos viendo que incluso no está siendo titular y es una de las grandes decepciones. Antes de esto, porque estábamos hablando del modo, respondemos a la actualidad, se acaba de lesionar del gemelo y descartado para el partido contra Georgia de España. Otros igual a lesiones con Olmo. Estamos en el ciclo otra vez. Sí. Yo, respecto a Dani Raba, creo que he leído bastantes artículos en los que se habla de que es una personalidad no conflictiva, pero complicada en un vestuario. En el Villarreal ya se hablaba de él como ese tipo de jugador, y en el Valencia, con cómo está la situación, creo que hay problemas con Corberán, porque 7 minutos contra el Girona, 12 contra el Oviedo y 0 contra el Español, que son rivales contra los que el Valencia tiene que competir de tú a tú, hablan muy mal de la figura de Dani Raba y de su inicio de temporada. Pues si te parece, Pablo, vamos a soltar esa retahíla de nombres para cerrar ya el vídeo un poco más breve. Yo fíjate que tengo solo dos. Voy a hablar de Alexander Arnold, en primer lugar, y posteriormente con Tomás Lemar. Lo de Lemar entiendo que no es muy justo, porque tampoco ha tenido los minutos que a lo mejor hubiera gustado, pero es que yo creo que no es ni titular con Mitchell. No lo es. Viendo un futbolista de las cualidades que tiene Lemar, que entiendo que en el Atlético de Madrid ni siquiera jugaba, pero todos esperábamos que en este Girona, falto de calidad, falto de líderes y falto de grandes futbolistas, Lemar destacase y para mí no lo está. Y de hecho en el arranque fue de lo mejor del Girona. Explosivo. Dentro de la nada destaca lo... Sí, correcto. Vale, yo voy a apostar por otro jugador del Valencia, en este caso Tárraga. Sus últimas jornadas me parecen muy malas y vienen en relación con el bajón que ha dado el Valencia. Tengo otro nombre, Ramón Terrats, que en la primera jornada fue titular con el conjunto Perico y a partir de ahí tiene un rol residual. Y después tengo otro, en este caso, Leo Román, que es un jugador que hemos oído hablar mucho de él. Grave se fue al Olympique de Lyon y pensamos que iba a dar un paso adelante. No ha tenido muy malas actuaciones, pero yo me esperaba mucho más de él. Es que el año pasado cuando salía brillaba muchísimo. Entonces a lo mejor va por ahí. La de Terrats es fuerte, ¿eh? Es muy buena. Sí, pero la compro, La compro. Estos dos no los tenía apuntados al principio del vídeo, pero creo que se nos olvida un poco lo que ha hecho Álvaro Vallés para llegar al Betis y que no ha conseguido rendir como se le esperaba o como se le presuponía por el nivel que tuvo en Las Palmas. No me parece una decepción como tal porque no ha contado con todos los minutos, pero sí que creo que era un hombre que se habla poco de él, pero ha estado un año en la grada peleando por ese puesto y se lo han quitado. Y más cuando es un grandísimo portero. O sea, pero es que Pau López creo que le ha ganado la batalla. Sí, por eso lo digo, que por eso me parece una decepción. Claro. Batalla está en el Rayo. Y por último iba a decir Pau Cubarsí. Creo que no lo he escuchado, perdón. Sí, perdón. Que Pau Cubarsí creo que no ha empezado la temporada de su mejor nivel. La selección española no creo que vaya a ser titular. Y es un poco consecuencia de lo que ha ocurrido en el FC Barcelona. Estoy de acuerdo. Pues cierro yo con mis nombres. No hemos nombrado a Pablo Torre, que creo que sí que fuera lo hemos nombrado bastante, porque esperábamos bastante más en un Mallorca que encima está bastante pagado. Turrientes, este pues algo más polémico,
pero me parece que nada se pasó adelante, igual que el caso de John Martín. Y por último, Quique García. Sí, el caso, Bueno, el caso de Turrientes ya lo comentaste al final. Bueno, de hecho tienen el vídeo ahí para verlo. Recordamos que hypean este vídeo también por haber contenido como este. Y en el caso de, ¿cuál habías dicho? Quique García. Quique García, yo me ha sorprendido porque yo le ponía incluso como titularísimo en el Español porque sabemos que ha sido un delantero de muchísimas capacidades, Roberto, veterano de la liga. Bueno, Roberto. yo siempre le pongo más edad de la que tiene, creo que tiene 32 años, no es muy mayor tampoco. No. Y con Roberto Fernández está ahí la disputa y yo creo que es incluso bueno para el Español. No bueno el nivel de Quique García, pero sí esa disputa que tiene. El tema es que no está rindiendo 35. ni cuando... 35. Sí, es algo más veterano. Entonces sí que me veterano. Pero no está rindiendo ni como único punta, ni tampoco cuando juegan con dos, que lo hemos visto también con Roberto. No sé si tiene algo que... No, ya. Y que no quede en el tintero, que lo hemos hablado antes de empezar el vídeo, Taque Cubo. Taque Que es Cubo, otra de las decepciones de la Real Sí. Sociedad y se Joder, suma es que me parece una de las ya no grandes. sé si es más personal nosotros o Sí. es que todo el mundo lo ve así, Lo la vemos verdad. mal, a lo mejor. Es que, bueno, pues bueno, ya habéis visto nuestros nombres, dejadnos en comentarios quién creéis que puede ser otra excepción o si estáis de acuerdo o no con los que hemos dicho y nos vemos en el siguiente vídeo.